Ok, hoy vamos a ver lo que son exponentes. ¿Qué son exponentes? Bueno, ¿qué es un exponente? Un exponente es un número que dice cuántas veces se va a multiplicar a sí mismo. Comúnmente se conoce en la parte superior de derecha de dicho número. ¿Okay? Existen exponentes tanto positivos como negativos. Los exponentes positivos es una potencia positiva de la base que se multiplica por sí mismo. ¿Cuántas veces indica el exponente? Ok, vamos aquí. Los exponentes tienen dos partes. El número grande se conoce como base y este se conoce como exponente o exponencial. Entonces, ese es el nombre que tiene eso. ¿Okay? Eso es para formalismo porque vamos a ver mucho la palabra base. ¿Okay? Entonces, en los exponentes positivos nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí mismo. En este caso tenemos 3 a la 2, quiere decir que el número 3 se va a multiplicar 2 veces, eso es 9. 3 a la 3, 3 veces y así sucesivamente. Eso en cuanto a exponentes positivos. O sea, los exponentes positivos es otra forma de escribir números, pero siempre teniendo en cuenta que son multiplicaciones al revés. O sea, multiplicaciones por sí mismos. Luego, los exponentes negativos es una potencia negativa, se multiplica el inverso de la base por sí mismo tantas veces como se indique. Ok, cuando nosotros tenemos un exponente negativo escrito de esta forma, como también puede ser, algunas calculadoras científicas tienen esto así, eso quiere decir que vamos a poner el inverso, o sea, 5 a la menos 1 es igual a un quinto. ¿Sí? Por eso los exponentes son tan importantes porque no solo los indican una multiplicación de un resultado de un número más grande, o también nos sirven para escribir fracciones. Por ejemplo, tenemos la fracción 3 quintos a la 1 medio, a la 1. Entonces, como nos está pidiendo el recíproco, o sea, el inverso, técnicamente esto es igual a tener 5 tercios. Claro. O sea, no importa que sea 1, también puede ser 6 a la menos 2. Esto va a ser igual a 1 sobre 6 a la menos 2. Siempre que tengamos un negativo, ponemos la fracción inversa y así. Incluso si tenemos un tercio a la menos 3, esto sería igual a 3 a la menos 3. ¿Okay? Sería 3 a la 3, porque siempre es el inverso. Técnicamente siempre se va a poner en modo de fracción cuando esté con exponentes negativos. Eso se conoce como inverso o recíproco. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a los exponentes negativos. Entonces, eso lo tenemos así. No sé por qué hace tanto calor el día de hoy. Bueno, eso es los exponentes negativos. Ahora, pasando a lo siguiente de los exponentes, borre. Entonces, tenemos exponentes. Ahora, la multiplicación de potencias. Uy, una preguntita. Gracias. Sí, sí, mandaré la grabación. ¿Ya está grabando? Entonces, sí, sí la voy a mandar. Ok, la multiplicación de potencias de igual base. Esto es importante. Para multiplicar potencias tienen que ser sí o sí de la igual base. ¿Qué pasa cuando tenemos distintas bases? No se les puede hacer nada. Digamos, si tenemos x a la 2, como les decía ayer, y y a la 2, esos términos son términos diferentes, independientes. Este es como que si fuera un 3 y este como que si fuera una x. O sea, son diferentes, o sea que no se les puede aplicar. La suma y la resta de potencias no existe, porque o sea, como tal no existe, porque x a la 2 más x a la 2 es 2x. O sea que las potencias técnicamente no se les hace nada. A las potencias solo se les puede dividir o multiplicar. Entonces, para la multiplicación de potencias de igual base se hace lo siguiente. Si se tiene la multiplicación de dos potencias, simplemente se copia la base y se suman los exponentes. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces,
Los procedimientos dicen lo siguiente. Se conserva la base y suma los exponentes. Tenemos 2 a la 3 por 2 a la 4. Normalmente este signo por es reemplazado y nosotros lo tenemos así. 6,2 por 6 a la 7 por 6 a la 3. ¿Okay? Entonces esto es igual a 6, 2 más 7 más 3. Esto es igual a 6 a la 12. Y obviamente el número es grande, pero 6 a la 12, ahí se ahorran bastante espacio. Entonces es una forma de reducir términos. Igual que todo lo que hemos visto en matemáticas, los exponentes no son un tema per se, pero sí son importantes porque hay otros ejercicios que sí los necesitan. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la multiplicación de exponentes, un proceso algo sencillo. Ahora vamos con la división de exponentes. La división de exponentes, si la suma, si la multiplicación está relacionada con la suma, aquí podemos ver la multiplicación de exponentes está relacionada con la suma de los exponentes, la división está relacionada con la resta. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una división de potencias o una división de números exponenciales, siempre de igual base, siempre lo que vamos a hacer es, vamos a restarle el de abajo al de arriba. Siempre lo vamos a hacer de esa manera, porque es la manera que lo podemos encontrar. O sea, no tiene sentido dejarlo en negativo porque al final va a subir igual. Entonces, si lo vemos de esta forma, tenemos 2 a la 5 entre 2 a la 4. Esta es una forma de escribirla que a mí no me gusta, mejor escribir en modo fraccionario y tenemos esto. ¿Okay? Aquí hay una de las propiedades que más adelante vamos a ver, cómo este 1 se vuelve 3 a la 0. Porque todo número elevado a 0 hasta el infinito elevado a 0 es igual a 1. ¿Okay? Si ustedes tienen un 1, otra forma de escribir un 1 es cualquier número elevado a la 0. Por eso el 1 pasa a 3 a la 0. ¿Okay? Una forma de verlo también. Prácticamente le está restando a 2 ceros y pues ahí tiene la razón. Eso en cuanto a la división. La división es bastante útil cuando estamos despejando y digamos nosotros tenemos 2x entre x. Entonces la respuesta de esto va a ser x. Entonces así lo vamos quitando términos, ¿ok? Entonces es bastante útil para esa parte. Más que nada en la parte de física que cuando salen los números cuadráticos es un poco complicado. Eso en cuanto a procedimiento de división de potencias de igual base. ¿Okay? Ahora, la potencia de un producto. Aquí vamos a la potencia de la potencia. Entonces puede decir la potencia de un producto. Si ustedes se fijan, esto es como una expansión del producto notable, con la diferencia de que aquí es un solo término, porque no hay un sumo más. Entonces una potencia en la potencia. O sea que, si ustedes tienen un número, o la multiplicación de un número elevado a una potencia, es lo mismo que tengan, o sea, aquí tienen una multiplicación, es lo mismo que tengan cada número, la potencia, multiplicada entre ellos. Así. O sea, ustedes tienen 2 por 3 a la 2. Es lo mismo que tengan 3 a la 2 por 4 a la 2. Como así. A ver. 2 por 3, ¿cuánto es? 12. ¿Okay? 12 a la 2 es 144. Entonces, vamos a ver por el otro lado. 3 a la 2 sería 3 por 3. 4 a la 2 sería 4. Aquí vamos a poner paréntesis. Sería 4 por 4. Entonces, esto es 9 por 16. 9 por 16 es 144. Técnicamente es otra forma de escribirlo. Por ejemplo, en el inciso 2, otra forma de escribirlo también. Todas estas son formas de escribir y cómo los exponentes nos sirven a nosotros para escribir nuestros números de manera diferente. ¿Okay? Los exponentes son bastante versátiles y ya lo vimos cuando vimos la parte de física de las notaciones científicas, que no solo los sirven para simplificar, sino representar cantidades grandes en números más pequeños y cantidades pequeñas en números más grandes. Pues esa es una de las facilidades que tiene los exponentes. ¿Okay? Esto es conforme a la parte de potencia de un producto.
¿Ok? Recordando que la potencia del producto siempre está escrita de esta manera. O puede estar escrita de esta manera. Entonces, en un dado caso, ustedes lo quieren pasar de aquí para allá, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, así les puede quedar. Perdón. Entonces, eso en cuanto a la potencia de un producto. Disculpen, que ando hoy un poco tosido. Sigo sin. Ok. Ahora vamos con la potencia de una potencia. Esto es la potencia de un producto, o sea, cuando le ponemos a una multiplicación una potencia. Ahora vamos cuando le ponemos un exponente a un exponente. ¿Ok? Esto es prácticamente, ustedes van a ver alguna vez un examen de matemáticas que esté escrito así. Bueno, esto es una potencia de una potencia. En los exámenes de matemáticas de competencias de olimpiadas ponen números como... O sea, cosas enormes. Entonces, prácticamente esos son ejercicios de pensamiento. La respuesta de este de abajo es 1. La este es un número grande. Entonces, la potencia de potencia prácticamente es poner una potencia a un número que ya tiene potencia. Cuando pasa eso, se copia la base y se multiplican las potencias de la siguiente manera. Nosotros tenemos la potencia de 2 a la 3 elevado a la 2. Entonces, copiamos la base, o sea, el número grande, y multiplicamos los exponentes. ¿Ok? Lo mismo pasa aquí. 2, x a la 25 a la 10 es x a la 250. Incluso el caso, el tercero, que es un caso de 3, podemos ver que tenemos primero que desarrollar. Siempre en exponentes es importante respetar la jerarquización de los paréntesis. O sea, siempre lo más interior de los paréntesis y extendiendo a lo más general o a lo más externo. ¿Ok? Entonces, primero, 9 a la 3, 27. 27 a la 2, 54. Entonces, es una forma de ir reduciendo términos. Y también para irlos aumentando. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los exponentes, esa es una parte. Esa es una de las importancias de los exponentes. Ahora, la potencia de una fracción. Este es bastante importante porque a veces no funciona, a veces no sirve para jugar un poco con los ejercicios. Por ejemplo, nosotros tenemos un tercio a la 2 por 9. ¿Sí? Un tercio a la 2 por 9. O sea, llegamos a esta situación, tener un tercio a la 2 por 9, por alguna razón. Entonces, nosotros sabemos que esto lo podemos representar como 1 a la 2 y 3 a la 2, por 9 todavía. Entonces, nosotros sabemos que 1 a la 2 es 1, acá abajo es 3, esto es 9, y entonces prácticamente la respuesta de esto es 1. ¿Entienden? Lo que nos permiten las técnicas o las propiedades de los exponenciales es modificar un poco más las operaciones para que nos dé como más chance de nosotros lograr algo. ¿Okay? Entonces, si me dejas donde estaba en la presentación, por favorcito, vamos a ver qué era lo que estaba. Aquí. Okay. Para elevar el cociente de una fracción a una potencia, elevamos tanto el numerador como el denominador. Es importante hacer eso, que se va a elevar tanto el de arriba como el de abajo. ¿Sí? No podemos, un error que hacen muchos a nivel universitario, es que tal vez tienen esto, y solo ponen 1 a la 5, y se olvidan del 3. Y esto es gente que está dentro de la universidad. Que por alguna razón no entienden la lógica. Viene llenando la... ¿Cómo? Bueno, vamos a asumir que no era pregunta, no era como nosotros y seguimos. Eso es cuando es un exponente positivo, ¿no? Solo se pone arriba, abajo. Cuando tenemos
un exponente negativo, si se fijan, para elevar una fracción a una potencia negativa, invertimos la fracción. Eso es lo que les estaba diciendo. Y cambiamos el signo del exponente. O sea, nosotros tenemos la fracción menos un cuarto a la menos 2 y simplemente le damos vuelta y ponemos el exponente igual. ¿Ok? Y también lo podemos separar, ya una vez esto es positivo. Si se fijan, normalmente los positivos y los negativos son como opuestos. Aquí primero se aplica, se separa, el 1 a la 3 aquí arriba y el 1 a la 3, o el 2 a la 3 acá abajo. Cuando es negativo, primero tenemos que darle vuelta a la fracción interna, cambiar el signo y ahora ya podemos hacer como si fueran positivos. ¿Okay? Si se fijan, es bien sencillo. Igual que cuando se divide en fracciones. Se da la vuelta y se propone, se continúa con eso. ¿Okay? Eso en cuanto a la parte de fracciones de exponentes. Ahora vamos a hablar de algo bastante curioso. Los exponentes, su operación opuesta son las fracciones. Así como la suma es la opuesta de la resta, la multiplicación la opuesta de la división, los exponentes, más adelante van a ver, a los logaritmos. Entonces, los exponentes y las fracciones son lo mismo, pero a la vez se cancelan. ¿Cómo así? Todo exponente fraccionario, o sea, todo exponente fraccionario, nosotros lo podemos escribir como una fracción. Y aquí es donde vienen los exponentes decimales. Si nosotros tenemos el exponente 0.5, es lo mismo que tengamos x, así. Raíz de x es lo mismo que 0.5. ¿Por qué? Porque x es a la 1/2. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos numeral o no tenemos radicando, el 2 está siempre ahí y el exponente este es 1. Y si se puede fijar en el ejemplo, el índice de la raíz es el denominador. El índice de la raíz es nuestro denominador. O sea, índice, véase como esto. Y el exponente que acompaña al número es esto. Entonces, si yo vengo y en el examen les dice la respuesta de tal ejercicio es raíz quinta de x a la 7. ¿Sí? ¿Cuál sería su respuesta si yo tengo la siguiente? Sería x a la 7 quintos. ¿Sí? Sería x, sí, x a la 5 quintos, x a la 2, x a la 1. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Sería la primera, porque planteando de la forma, siempre el índice va a ir denominador. Siempre el índice de la raíz, siempre el numerito chiquito va a ser el denominador. Y el que tenga de índice a x va a ser el denominador. En dado caso también les puede salir esto. Raíz tercera de así. Entonces, si esto lo quieren escribir en forma de exponente, no solo dejarlo en radical, van a poner 7x más 1 a la 2 tercios. ¿Sí? Técnicamente es una forma de verlo más visual, es una forma de hacer un cambio de jugada, de paradigma, porque hay gente que ve una raíz y se paniquea, y tal vez un exponente fue un poco más amigable. Normalmente las raíces suelen traer complicaciones. Por ejemplo, una raíz en un denominador, hay que racionalizar, ya, muchos problemas. Y entonces, tenemos eso ahí. Entonces tenemos aquí el ejemplo.
toda cantidad elevada a un exponente fraccionario se puede expresar de una forma radical. O sea que toda radical, o sea, todas las raíces las podemos explicar o poner como un exponente fraccionario. Por ejemplo, quieren escribir raíz de 25. Raíz de 25 es igual a 25 a la 1 medio. 25 a la 1 medio. Sí. 25 a la 1 medio. Sí. Si yo les digo cuánto es la 27 a la 1/3, ¿cómo le escribirían eso? A ver. 27 a la 1/3, ¿cómo le escribirían? Raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 27. Lo que nos da esto es la facilidad. Porque, por ejemplo, este término así, 27 a la 1/3, se ve imposible de responder. Pero raíz cúbica de 27 es 3. Entonces, la facilidad que nos da esto es pasar de una respuesta un poco más compleja a más fácil. Por ejemplo, raíz cúbica de 25 la sabemos directa, es 5. Pero raíz 25 a la 1 medio ya paniquea. Y paniquea más cuando se ven cosas como 25 a la 0.5. Y uno, ¿por qué si los exponentes no? Los exponentes pueden ser fracciones, pueden ser decimales y así. ¿Ok? Tampoco es, esto sí ha llegado a pasar, que tienen, ¿cómo era? Ah, sí. 1 entre 3 y lo cambian a 9 a 0.33. O sea, no lo van a poner a eso porque no tiene sentido, ¿no? El 9 0.33 no tiene un sentido. O sea que no siempre lo van a convertir a decimal. O sea, no, es más, los decimales los van a pasar a fracciones. Aquí viene la parte de conversión de decimal a fracción para que les salga más fácil plantear su respuesta. Por ejemplo, les pueden decir ¿cuál puede ser la suma? Vaya. Sí, 7 a la 1 medio más 7 a la 1 medio. O sea, si nosotros ponen 7 a la 1 medio más 7 a la 1 medio, aplicando las fórmulas de exponentes, copiamos la base, o sea, no se puede hacer nada ahí. Pero si nosotros aplicamos la conversión de fracciones, esto nos va a quedar como raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 7, y esto es igual a 2 raíz cuadrada de 7. Entonces, estas son las cosas para que los exponentes nos sirvan. Hay que jugar con las propiedades de los exponentes. Porque este punto aquí es imposible de resolver. Si lo vemos desde un punto de vista convencional, no hay forma de responderlo. Pero si lo pasamos a fracción, quiero decir, a raíz, ya nos da una respuesta, que no es nada posible de ver de la otra forma. Eso en cuanto a esta parte. Ahora tenemos la potencia de un número a la 1. Esta es otra propiedad. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. Pueden tener pi, o sea, este es un número también. Si le sale pi a la 1, es pi. E a la 1 es e. X a la 1 es x. O sea que toda letra que ustedes no le ven tiene un exponente 1 chiquitito. ¿Sí? Porque es igual a sí mismo. 3 a la 1 es igual a 1. Todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. ¿Ok? Esa es una de las propiedades. Otra de las propiedades. Venga para acá. Okay. Aquí, esta es la que estábamos. La propiedad del cero. Esta es otra propiedad muy común y muy útil que se puede usar adelante.
Como les dije en la fracción de arriba, si ustedes ven que hay un 1, ese 1 lo pueden cambiar como cualquier valor elevado a la 0. Para su conveniencia. Eso es más que nada, en matemáticas el 1 es bastante útil. Hay teorías que se llama teorema de la aparición del 1, que técnicamente se hace parecer un número 1 para completar una fracción, o sea que esta parte del exponente es bastante útil, bastante útil. También tengo otra parte de esta presentación en otra, que esto ya es un poco más para lo de las exponentes, donde lo tenía. Lo de los radicales. Y esto es lo que les dije, los radicales semejantes. Una forma de los exponentes es realizar estas sumas. Recuerden que ustedes solo pueden sumar raíces si lo que está dentro del radicando es igual. Y solo van a sumar los números exteriores. Otra propiedad de los exponentes, que es bastante útil, es la introducción o extracción de factores dentro de la raíz. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros tenemos el término x a la 6 y 2 a la 14. ¿Ok? Ese número es un número feo, ¿sí? La raíz sexta de 2 a la 14. Tenemos dos formas de hacerlo. Podemos intentar hacer 2 a la 14 y llevarnos 3 horas. Bueno, 2 a la 14 les va a tardar unos 15 minutos a mano. Entonces, en vez de hacer eso, nosotros lo que podemos hacer es una propiedad de las raíces y los exponenciales que nos dice que ese índice que tenemos ahí, ese 6, nosotros podemos hacer grupos de ese número. Entonces, 2 a la 6 más 2 a la... Segundo, la propiedad de exponente dice que cuando nosotros queremos tener un número más grande, tenemos que multiplicarlo y poner la misma base. Se copia la base y se suman los exponentes. Entonces, nosotros queremos llegar a 2 a la 14. Entonces, 2 a la 6 más 2 a la 6 es 2 a la 12. Más 2 a la 14. Entonces, cuando nosotros vemos que el exponente interno es igual al del índice de la raíz, nosotros lo podemos sacar. Y como son 2, vamos a sacar 2. ¿Sí? 2 a la 2. Entonces, esta expresión, raíz sexta de 2 a la 14, la podemos escribir como 4, porque son los 2 que sacamos. 6 raíz de 4. ¿Ves? Eso solo aplicando leyes de exponente. Y les pasa lo mismo. El ejemplo que tienen ahí, quieren meter o introducir el número 2. Pero tiene un índice 4. Entonces, ¿cómo hacemos que este 2 entre? Bueno, ponerle un índice 4. 2 a la 4 entra adentro y se multiplica. Y queda 2 quintos. Esta expresión y esta expresión son la misma expresión. Igual que las dos que yo tengo aquí. Esa es otra propiedad que nos dan los exponentes, que es la introducción o extracción de factores dentro o fuera de los radicandos. Que esto nos sirve a veces para ver fracciones más fáciles. Para ver raíces más fáciles. Todo esto es como facilitarlo. Si se ven, son como trampitas que a la larga les van a servir para aclarar más dudas. ¿Okay? Entonces, eso sería todo en cuanto a la parte de exponentes. Entonces, ya terminamos exponentes, leyes de exponentes, exponentes enteros y eso. Ahora vamos a ver un poco de funciones. ¿Okay? Sería esto acá. Y un poco de funciones. Entonces, para la parte de funciones, estos dos ya no nos sirven. Vamos a ir a esto. ¿Qué son las funciones? Ok, normalmente las funciones, aquí tengo esto, se escriben como una dependencia de otra. Normalmente la función más conocida es x o y igual a x. ¿Sí? Lo están viendo acá.
Entonces, sí quiero que vean esto. Esta es la función y igual a e. Es una función f y igual a x. ¿Qué quiere decir? Que para cada valor de x va a existir una infinita cantidad de valores que nos van a ir dando como el valor. Aquí podemos ver, para cada valor de x, o sea, x menos 2, el valor de y o f de x, que es lo mismo, es menos 2. Y así sencillamente. Eso es una función. Una función técnicamente es una representación algebraica de números en una recta. Esto es para una función algo sencilla, ¿no? Entonces nosotros venimos, logramos esto. Ya tenemos funciones más complejas como esta. Y así sucesivamente podemos poner funciones más complejas. Entonces, aquí podemos poner funciones más complejas y ponemos y igual a x a la 6. ¿Okay? Entonces, nosotros ya podemos ver un poco de funciones un poco más curiosas. Eso. También hay funciones un poco más especiales. Que es igual a x a 3, 2, x menos 100. Sí. Y las funciones que ya todos conocemos. Que técnicamente estas son representaciones de valores sísmicos. Entonces vamos a poner aquí. Y aquí vamos a cambiar esto. Y aquí vamos a poner B. Y aquí vamos a poner. Y técnicamente estas son funciones que van variando según el valor que le damos a la función. ¿Sí? Entonces, así. Y así sucesivamente vamos encontrando valores que nos van dando ciertas funciones. Esas son las funciones. Las funciones son representaciones numéricas de puntos ordenados en el plano cartesiano, que eso es lo siguiente que vamos a ver. El plano cartesiano, que está ahí viendo otra vez, no es más que un plano de dos ejes unidos, intersectados en un punto. Este sería el eje X, este sería el eje Y, este sería el eje Y este sería el eje X. Donde, esto es importante, cada uno de ellos está dividido por cuadrantes, siendo este el primer cuadrante, este el segundo cuadrante, y este el tercer cuadrante. Y este el cuarto cuadrante. Si se fijan, los cuadrantes están nombrados en dirección opuesta a las manecillas del reloj. En este sentido. ¿Okay? ¿Por qué se identifican así? Porque en cada cuadrante está representado por los valores positivos o negativos de sus ejes. X es positivo, todo a la derecha. Todos estos valores a partir de este punto que se conoce como origen o punto cero, X tiene valores positivos. Todos los valores hacia arriba de ese punto, los valores de Y son todos positivos. A diferencia que, por condición, todos los valores a la izquierda de ese punto son los negativos y todos hacia abajo de ese punto son los negativos de Y. ¿Para qué sirven los cuadrantes? Para ubicarnos donde estamos. Por ejemplo, un par ordenado es una combinación o un punto
está relacionado por dos coordenadas. Todos nosotros conocemos coordenadas cuando nos dice un mapa que uno ve una película, es 20 metros latitud, 30 metros longitud, así va. Bueno, en este plano, las coordenadas se dan por números. Ese es un punto en el espacio. Ese es un punto en el espacio que, salgo de aquí, este es un punto en el espacio, que si lo ponemos aquí, 2,3, nos está diciendo que ese punto está en esa ubicación. Es un punto en el plano cartesiano, como estamos, quiero ubicarlo aquí, ahí, en el plano cartesiano que está ubicado en la coordenada 2,3. ¿Qué quiere decir eso? Que ese punto tiene una dirección exacta, que solo el punto ese existe. Esto, jóvenes, se conoce como par, o se llama, se conoce como pareja ordenado o par ordenado. ¿Okay? Estos pares ordenados normalmente en el examen los están dando para representar entidades más grandes o figuras. Estoy poniendo un vector. Entonces, más que nada se hace, no se va a querer borrar esto. La gracia de esto es poner puntos. Entonces ponemos 2, menos 3, menos 2, menos 3. ¿Sí? Aquí ponemos un coma. Menos 2, menos 3. Y menos 2, 3. Entonces, si se fijan, voy a borrar un poco la anotación. Si se fijan, esos puntos están ubicados de cierta manera que se forma una figura. Normalmente, estos pequeños puntos, el examen los plantea como la figura formada entre los puntos tal y tal y tal. Y les dice qué función representa o qué figura representa, calcule el área de esto. ¿Ok? Entonces nosotros quedamos como, ¿cómo? Si solo son puntos coordenados, son estos puntos, no tienen sentido. Solo son estos puntos. ¿Qué vamos a ver nosotros en los puntos? Pero si ya ustedes empiezan a ver, esto se forma un rectángulo. ¿Sí? Entonces ustedes ya pueden sacar áreas, pueden sacar volúmenes de esto. Entonces esto es en cuanto a coordenadas. Más que nada, en esta parte de aquí, lo que nos quiere dar a entender es cómo nosotros, a través de las coordenadas en un plano, así como está ahí, podemos encontrar puntos aleatorios. ¿Okay? Eso es un plano, eso es una función. Una función es una representación gráfica de puntos en un plano espacial. Y cada punto tiene una coordenada única. Si dos puntos tienen la misma coordenada, se dice que es el mismo punto. ¿Eh? Y ahí son las parejas ordenadas. Parejas ordenadas o pares ordenados son puntos en el eje cartesiano. Los ejes, o sea, los ayudan para ubicarlo. Y siempre están escritos de la siguiente manera. El primero representa X. El primero siempre representa X y el segundo siempre representa Y. Siempre van a estar escritos así. ¿Okay? El primero siempre representa X y el segundo siempre representa Y. Esa es una de las cosas o normativas que siempre lo van a ver. ¿Okay? Esto sería, y es la forma de escribirlo. X igual a Y. Esto es importante porque es importante seguir el orden, ¿no? Porque no es lo mismo 1,2 que 2,1. Si se fijan en el plano cartesiano, los puntos no son los mismos. Y aquí es importante ver esto, ¿eh?
La pareja ordenada 1,2 quiere decir que en X va a tener la posición 1. Normalmente estos espaciados están hechos en regla, o sea que sí son 1 centímetro, porque no tiene sentido que aquí le ponga divisiones cada 2 centímetros en Y y en una división, o sea que tiene que ser equitativa los espacios. Entonces sí es importante el orden que le damos a nuestros pares ordenados, porque no son los mismos. ¿Ok? Lo que pueden hacer es ponerlos como reflejos, pero técnicamente no son los mismos. Aquí tenemos un ejemplo para ubicar los siguientes pares ordenados. Entonces yo les voy a pedir ahorita, así medio rápido, que me digan dónde están ubicados los puntos. O yo voy a ir poniendo los puntos y ustedes me dicen qué punto es este, por ejemplo. ¿Cuál punto es este? De todos los que están arriba. Cero, uno. ¿Cómo? ¿Cuál sería ese? ¿Saben? Bueno, El tercero. ¿cómo? El tercero, si no me equivoco. No, es el primero. Porque si les están diciendo la coordenada es 1 en Y. O sea que sube una unidad en Y, porque este es el eje Y. Pero no se mueve en X. Entonces es 0 en X y una unidad en Y. Entonces tienen que ver bien eso. ¿Cuáles son las unidades que están moviendo el punto? Porque más que nada, esto no les va a servir a hacer ejercicios. No les van a pedir ejercicios de graficar. Pero sí les van a poner tal vez que ubiquen puntos para encontrar distancias o cosas así. Aquí. Miren, y ahí están saliendo. Por ejemplo, este es -1 y -1. Pero como sabemos que los negativos de Y están hacia abajo, por eso este de acá, uy, este de acá, no es el mismo que este de acá. ¿Entienden? Si se fijan, el 1 es el mismo, o sea que la coordenada en X es la misma. 1 en X. Pero la coordenada en Y, aquí es positivo, Y igual a 1. Y aquí es negativo, Y igual a -1. Prácticamente esto nos sirve solo, únicamente exclusivo, para ubicar. ¿Ok? Y con esto pasamos al último tema, que es el tema más sencillo, porque este tema ya lo vimos en física, y por este tema, física inicia, por eso física es después. El tema que nos compete a nosotros es el tema que se llama ecuaciones de primer grado de grado 1 con un incógnito. Son ecuaciones donde nosotros, si se fijan, tenemos solo un valor que desconocemos. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad, comparando dos extremos de una ecuación. Este es un lado de la ecuación y este es otro lado de la ecuación. Lo que nos dice, o lo que nos garantiza, que hay un número que va a hacer que los dos lados sean iguales. Entonces nosotros, a través de un proceso de despeje, que ya lo vimos viendo en la parte física, que simplemente es dejar solo a la variable X, ese es el resumen, tenemos que encontrar un valor único, porque solo son una incógnita que vamos a encontrar, para así nosotros garantizar la igualdad. Eso es lo que nosotros andamos buscando simplemente. Siempre garantizar la igualdad. Este tema lo dejé al final porque tiene la facilidad que se puede comprobar. ¿Cómo se comprueba? En el valor que encontramos nosotros, sustituyendo el valor de X. O sea que técnicamente, como le dije, todos los ejercicios que ustedes puedan comprobar son puntos asegurados. ¿Por qué? Porque no se pueden equivocar. O sea, se pueden equivocar, pero cuando están comprobando y la comprobación no les sale, ustedes dicen, ese ejercicio está mal. Entonces ahí valoran si tienen tiempo suficiente para pasar al siguiente o dejarlo ahí. ¿Ok? Entonces aquí hay varios ejercicios, están comprobados. El siguiente aquí, si se fijan, este ejercicio es un poco más curioso porque tiene 2x. Pero si se fijan, la regla de nosotros es una incógnita y lineal. ¿Qué es lineal? Que no tenga exponente 2, que no tenga exponente 3. O sea, que cumple que es lineal. Y también que solo tiene una incógnita. Aunque existan 2x, solo tenemos una incógnita técnicamente. Entonces, si nos vamos a esto, nosotros podemos decir
que podemos realizarla. Entonces, siempre vamos a procurar que el lado izquierdo se quede en las letras. Ese es un tip, una forma de hacerlo más rápido, más seguro y lidiar menos con menos problemas. Entonces, todas las letras van a mandar a un lado y todos los números a otro lado. Entonces, esta X de acá está positiva, la mandamos a restar. Este número 2 está positivo, lo mandamos a restar. Entonces, si se fijan, 3 menos 1, porque siempre que vean una letra, tiene un número 1 acá y un número 1 acá. Entonces, 3x menos 1, 2x. Menos 4, menos 2, menos 6. Entonces, si se fijan, dejamos solo a la X. Siempre está nuestra labor. Esa es, las letras son asociales y no les gusta estar nadie. Y la respuesta de este ejercicio es 3. X igual a menos 3. La comprobación, ¿cómo sé que estoy bueno? Me voy a hacer mi comprobación. Sustituyo donde existe X el valor que encontré y nos queda que 7 es igual a 7. Eso nos garantiza que nuestro ejercicio está bien realizado. Así como hay ejercicios donde la incógnita no es X, sino que la incógnita es Y, que técnicamente es lo mismo. Puede ser Y, X. Lo único que siempre tienen que fijar es que solo exista una letra. ¿Sí? Va a existir Y. Hay 3 Y's, técnicamente. Entonces, estos son puras sumas y restas. Aquí no les estoy enseñando una operación nueva. Son puras sumas y restas y despejes. Hasta que esto ya lo manejamos. Ya vimos la parte física y en física todos son despejes. Entonces, esa parte asumimos que sí. Y como siempre, su comprobación es eso. ¿Ok? Acá lo que pasa es que hay negativos por todos lados. ¿Sí? Este es un ejercicio que tiene negativos por todos lados. Si se fijan en este punto, todos los términos son negativos. Y a veces lidiar con números negativos a la gente se le complica. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo todo por un negativo y prácticamente la ecuación la vamos a dejar toda positiva. Eso no es cambiar la ecuación, porque si se fijan, se multiplica todo. O sea, los 5 términos que están ahí cambian su signo. O sea que técnicamente no le estamos haciendo nada a la ecuación. Esa es otra forma de ver un 1. Se multiplica un menos 1 acá y un menos 1 acá. Entonces, si se fijan, al hacer esto, y este menos 1 lo mandamos a dividir, se va a cancelar con este menos 1 de acá, y técnicamente lo va a quedar lo mismo. Entonces, es otra forma de escribir un 1, y como un 1 nos ayuda a arreglar nuestros ejercicios. Ahí tenemos la comprobación. Entonces, aquí está la comprobación. Y aquí tengo otros ejercicios. Estos los pueden dejar para que practiquen. ¿Okay? Se les va a mandar esta presentación. Lleguen la presentación hasta aquí. Es más, voy a tomar este screen porque más adelante siguen más cosas. Les voy a mandar esta presentación. Voy a ver si la corto hasta aquí. Porque adelante sigue otras cosas que ya son de 3 variables. ¿Sí? Entonces, no los quiero llevar a eso. ¿Sí? Nosotros solo vamos a ver hasta aquí. Eso va a ser lo que vamos a ver. Notación así. Y el trinomio cuadrado perfecto que está aquí es cuando es suma y cuando es resta. Primero al cuadrado más el segundo por el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces hasta aquí lo vamos a ir. Y pues con eso terminamos, jóvenes. Eso vamos a